Fondo con Marisa Rivera. Gusto en saludarle, bienvenido a Fondo en Mega Noticias MX. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder el 1 de diciembre de 2018. En 2 días cumple justamente 4 años y en ocasión de su informe, de su cuarto informe de gobierno, pues el domingo pasado, usted lo vio, usted estuvo atento de lo que ocurrió ese domingo, dio un mensaje ante miles de simpatizantes ahí en la Plaza de la Constitución. Ahí el presidente habló de 110 logros y llamó a su movimiento, Humanismo Mexicano. Hasta la palabra se me olvida porque realmente es algo muy novedoso para nosotros, que ya ustedes me dirán qué significa para ustedes esto de Humanismo Mexicano. Dijo que no se va a reelegir, dijo que la economía está en crecimiento, también dijo que la inseguridad ha bajado y también dijo que en su gobierno no hay cabida para la corrupción, para la impunidad, para el nepotismo, para el egoísmo. Pero la pregunta es, ¿realmente el presidente dio un mensaje a los mexicanos o únicamente a sus seguidores, a sus simpatizantes? Para ello, pues tenemos ahora invitados que nos hablarán de eso, nos ayudarán a entender cómo comprender estos 4 años, cómo va realmente el camino de México, hacia qué rumbo va, cómo estamos en materia de corrupción, en materia de economía, en materia de salud. Y pues ya hablaremos justamente de estos temas. Para ello doy la bienvenida a Kenia López Rabadán. Ella es senadora del PAN, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. A Ricardo Peralta, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, y es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Muchas gracias por estar aquí en A Fondo, muy bienvenidos. Y pues comenzamos con esta primera parte del programa. ¿Cómo está la aprobación del presidente? ¿Cómo está la calificación? Hace un par de semanas el presidente dijo que el 70% de los mexicanos aprueban su gestión. Las diferentes encuestadoras lo ubican como en un 60% o más menos, y el 40% de la población pues no está de acuerdo con esta gestión del presidente. Pero algo que cuesta trabajo entender es si por una parte el presidente tiene una muy buena calificación, muy buena aprobación a 4 años de gobierno, pero por el otro lado el 30% de los mexicanos pues no está de acuerdo del rumbo que lleva el país. ¿Cómo entender esto, Kenia? Bueno, primero que nada decirte que es muy lamentable que el presidente de la República convoque una marcha. A lo que debería de convocar es al Gabinete de Seguridad Pública para dar resultados. Efectivamente, como bien lo mencionaste, en el Zócalo lo que el presidente de la República replicó nuevamente son mentiras. Dijo que ha bajado el índice de inseguridad y eso no es cierto. Incluso lo dicen las propias cifras del gobierno. Estamos atravesando una de las mayores crisis de inseguridad para las y los mexicanos. Ante más de 135,000 asesinatos, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día, ya sea por homicidios o por feminicidios. Estamos hablando de más de 35,000 desaparecidos. Esas son las cifras incluso del propio gobierno, y el presidente de la República, Marisa, dice en pleno Zócalo que está bajando la delincuencia. Es una mentira. Para más es una mentira que él mismo se cree y entonces no hace nada para corregir esto que está terriblemente mal para las y los mexicanos. Ricardo Peralta, ¿estás de acuerdo que lo que escuchamos el domingo ahí en la Plaza de la Constitución fueron mentiras? Lo que hemos escuchado prácticamente en todas las mañaneras, en otros mensajes que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador convocó a una expresión popular que nunca en la historia de México y del mundo ningún presidente de la República ha encabezado. Esta opinión generalizada pues obviamente viene desde la desesperación, sin argumentación sólida, sin bases que puedan acreditar que lo que hoy el presidente López Obrador ha iniciado como cuarta transformación
tiene también que ver con una noticia que hoy incluso ha sucumbido a nuestro país y por supuesto en los Estados Unidos, la aparente liberación de la Barbie, donde sepulta la posibilidad de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, se quede en prisión y donde, según fuentes a las cuales tengo acceso, ya señala a Felipe Calderón en una relación con el narcotráfico. Todo esto ha sido producto precisamente de esos malísimos gobiernos panistas involucrados con narcotráfico, acreditado con procesos en el extranjero, donde Felipe Calderón en breve será llamado a la justicia y obviamente no pueden llevar a cabo ni siquiera de manera mínima una manifestación donde se ve la lealtad, el cariño del pueblo mexicano a un líder de un movimiento social inédito. Ellos hacen una manifestación en apoyo a las instituciones, no a las ideologías, no a las políticas, no al agradecimiento de un pueblo como el pueblo mexicano. Y esto que ha acuñado el presidente López Obrador, que es el humanismo mexicano, que tiene mucho que construirse desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico, es muy interesante porque es el gran legado de todos los mexicanos, no solamente del movimiento de la Cuarta Transformación, a la humanidad como mexicanos, como somos, fraternos, solidarios. Y esta es una muestra precisamente de ese humanismo mexicano que se demostró que allí estuvimos más de 1.300.000 mexicanos apoyando a un líder social como nunca en la historia ha habido. ¿Cuándo pensaríamos que el peor presidente de la historia de México, que es Vicente Fox, convocara una reunión de esta naturaleza sin ninguna forma de coacción? Hablan del acarreo, es hasta racista y discriminador hablar de acarreo. La gente come, la gente toma agua. ¿Ustedes creen que se puede desvalorizar la expresión popular con el costo de una torta, un frutzi? Esa es una ofensa a los mexicanos, pero eso habla de la carencia de la realidad que tienen de nuestro país. No conocen más que sus oficinas lujosas, no conocen la realidad de los pueblos, de la sierra, de los lugares donde más pobreza que crearon en estos gobiernos neoliberales, y lo vemos todos los días. Estamos acostumbrados a que esta gente les hable de indios patarrajadas, que les hable de acarreados, como si eso fuera la dignidad de los mexicanos, y estamos muy lejos de eso. Pero qué bueno que lo diga, porque eso también los identifica como son mexicanos que no han sabido identificar cómo se vive la realidad de nuestro país. A ver, Federico, tú que estás tan metido aquí en esto de los números, ¿cómo llega el presidente? Pues yo estuve revisando pues algunas cifras y prácticamente a 4 años de gobierno, a excepción de Enrique Peña Nieto, que sí estaba reprobadísimo prácticamente desde que inició su sexenio, prácticamente llegan al mismo porcentaje de aceptación, de aprobación los últimos presidentes, ya decía, excepto Enrique Peña Nieto. ¿Cómo has visto tú esta similitud o diferencia? Mira, en realidad estamos ante situaciones muy distintas, muy diferentes, precisamente porque hay un vínculo emocional muy poderoso de un segmento de la población respecto al presidente de la República. Y mira, una cosa que es también singular de este momento, y es el desencuentro entre la valoración de la persona Andrés Manuel López Obrador y la valoración de los resultados en el gobierno. Prácticamente todos los estudios de opinión lo que indican es una evaluación del presidente por arriba del porcentaje de votos con el cual ganó la elección presidencial, pero en casi todos los rubros de desempeño del gobierno tenemos un cuadro totalmente distinto. Y esto tiene que ver con la singularidad del ejercicio del poder que estamos viviendo en estos momentos. Yo no equipararía lo que sucede actualmente con los porcentajes de aceptación o de acuerdo presidencial que vivimos en otros gobiernos. Y por cierto, un tema que bien vale la pena tener presente es el peso que tiene el pasado inmediato. Y con ello me quiero referir al gobierno del PRI, al gobierno de Peña Nieto, que creo que es uno de los elementos
que más pesa precisamente en la valoración del presidente López Obrador. Este ejercicio recurrente de remitirse al pasado, donde tiene más asidero en términos de rechazo a ese pasado, tiene que ver fundamentalmente con una idea muy arraigada en la población sobre la corrupción generalizada en ese pasado inmediato y que se muestra precisamente en que el presidente Peña Nieto, a estas alturas de su administración, tenía resultados de, digamos, de opinión favorable considerablemente menores a cualquiera de los presidentes que haya habido en el pasado reciente. Pues vamos ahora con el tema de la corrupción, el segundo bloque. Y precisamente este tema es importante porque ha sido la bandera del gobierno de López Obrador desde que inició, desde que estuvo en campaña y realmente el gobierno de López Obrador se ha visto involucrado en una cantidad de escándalos, de corrupción, de adjudicaciones sin licitación, de el hermano recibiendo dinero en efectivo, Sedalmex, en fin, la Casa Gris, funcionarios de su gobierno acusados de corrupción. ¿Realmente ha sido la bandera del presidente abatir la corrupción? ¿O no ha funcionado este sistema de intento de terminar con este mal que no es nuevo, evidentemente, no es de este gobierno, ha sido de muchos gobiernos atrás? ¿Ha funcionado? Realmente te preguntaría a ti, Federico Berrueto. Sí, mira, nuevamente tenemos una diferencia en términos de percepción, y estamos hablando aquí, lo subrayo, de percepción, de el presidente respecto a los resultados de su gobierno. Y el presidente ha tenido la habilidad de manejar ciertos símbolos que a la mayoría de la población le dan un sentido de que el presidente como persona es un presidente probo, es un presidente honesto. Incluso la gente confunde austeridad con honestidad. La verdad sí. Es que la palabra honestidad, por ejemplo, es el apego a la verdad. Y en este sentido, pues no estaríamos en las mejores condiciones para decir que estamos ante un presidente honesto. Sin embargo, lo que importa es la percepción. Y por otro lado, cuando uno pregunta a la población, a los encuestados, sobre cuál es la situación del país en materia de corrupción, y lo que vemos son indicadores, ¿verdad?, donde hay un, digamos, desencuentro de los resultados de este gobierno con la imagen que se tiene del presidente. Y de hecho, cada vez crece más el segmento de aquellos que sienten que estamos en condiciones sumamente deplorables en términos de probidad. En esto yo agregaría los indicadores de carácter internacional, los distintos estudios que se elaboran en la materia, y digamos que al menos el país no ha ganado en términos de percepción popular la batalla en contra de la corrupción. Kenia, realmente todos estos temas de corrupción en los que se ha involucrado el presidente, sus amigos, familiares, todos estos programas sociales. Después de ello, la mayoría de los analistas dicen que es un gobierno que no rinde cuentas, es un gobierno opaco, pero realmente ya pasaron 4 años y no ha cambiado, no ha modificado en nada, y la bandera de anticorrupción pues sigue muy en alto. No, sin lugar a dudas yo veo esa bandera anticorrupción verdaderamente lastimada. Y vamos un poco, digamos, por partes. El humanismo de López Obrador son los sobres amarillos llenos de dinero. El humanismo de López Obrador es la Casa Gris. El humanismo de López Obrador son 4 millones de nuevos pobres. Evidentemente hay una
digamos, un exceso, digamos, de pésimas decisiones, entre otras cosas, porque también es corrupción tomar cargos para los cuales no tienen la capacidad. Hoy Morena nos ha demostrado después de 4 años que tienen lastimosamente muy pocas capacidades para administrar los recursos de los mexicanos. Fíjate nada más, la línea 12 es el emblema de la corrupción, no solamente en la construcción, sino también, llamémoslo, en la administración o administraciones posteriores, incluso en la falta de mantenimiento de este gobierno. Para las familias que tuvieron esa tragedia de perder a una persona, un ser querido, a un hijo, una hermana en la línea 12, hoy sigue sin haber justicia. Por supuesto, porque hay una corrupción brutal, porque hicieron una línea de metro robándose el dinero, porque no hubo la capacidad ni técnica, ni del alma, diría yo, ni humana, para poderle dar mantenimiento al metro. Hoy mismo han colapsado 2 líneas de metro. La Raza vivió una de las peores del metro La Raza, para el privilegiado de compañero de Morena, el metro, pero hoy, si hubiera subido el metro La Raza, hubiera podido llegar a su casa. ¿Por qué? Porque hubo un caos terrible. Igual en el metro Pantitlán, arriesgan la vida al metro. Por supuesto que es corrupción, entre otras cosas, Marisa, que de cada 10 contratos que este gobierno da, 8 se los da su parte. 8 los da por adjudicaciones directas. No hay licitaciones, no buscan los mejores precios. Bueno, pues ahí está la refinería. Hoy la refinería está costándonos más del doble de lo que dijeron que iba a costar. Tenemos un aeropuerto que no tiene vuelos y, por supuesto, todo está plagado de corrupción, entre otras cosas, basado en una complacencia desde Palacio Nacional para sus patos o sus otros. Ricardo, el gobierno no rinde cuentas, es opaco. Hay pues muchas dudas sobre el manejo de dineros en programas sociales como becas del bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, donde pues no se ha visto con claridad cómo se han manejado esos presupuestos. ¿Hay opacidad en el gobierno del presidente López Obrador? Me saca una sonrisa muy natural la expresión de Kenia, porque seguramente, y te lo digo con todo respeto, querida Kenia, seguramente el único metro que conoces es el de Nueva York, el de Inglaterra, el de Londres o la estación Charles de Gaulle en París, porque el metro de la Ciudad de México ustedes jamás se han subido porque no tienen ningún contacto con el pueblo, digo, para empezar. Yo creo que no conocen ni el servicio público, no conocen, permíteme un momentito, el metro de la Ciudad de México. Kenia, ahorita te doy la palabra. Nunca han tenido contacto con el pueblo, hablan sin duda lucrando con el dolor humano, jamás han tenido sensibilidad. Y si hablamos de obras, vaya, la refinería que hizo Calderón es la más cara de la historia de la humanidad. Haber cobrado una refinería y haber construido solamente una barda, y de la corrupción de Fox y sus hijos, el enriquecimiento del Centro Fox. Y vuelvo a insistir nada más como un detallito para todos los mexicanos, el proceso que hoy tiene Genaro García Luna por los nexos claros que hoy, en la declaración de la Barbie, de su salida, que ya no está dentro de esa custodia del gobierno de los Estados Unidos, es evidentemente ya la declaración que hizo en virtud de ser testigo colaborador, donde Felipe Calderón, muy pronto lo vamos a ver relacionado también, clara y evidentemente, no en fantasías mediáticas, relacionado con investigaciones de cómo se coludieron los panistas con el narcotráfico. Y esto es lo que estamos hoy cosechando todos los mexicanos. Toda esta condición de inseguridad, de pobreza, de abandono, de vulnerabilidad, es gracias a la falta absoluta de humanismo que no han tenido estos gobiernos conservadores que tanto daño le hicieron a nuestro país en casi 40 años. Por eso no están gobernando, por eso no son capaces de convocar a miles y a millones de personas, por eso cada vez han perdido más gubernaturas, por eso no tienen la representación en el Congreso que deberían, dicen tener, no tienen ninguna legitimidad. Yo creo que en virtud de estos comentarios que nos hace, y te lo digo de nueva forma, mi querida Kenia, con mucho respeto, pero seguramente no conocen el servicio público de transporte, no solamente de la Ciudad de México, vaya, ustedes se pasean en primera clase, se pasean en aviones privados, se pasearon en el avión presidencial, se pasearon
en los metros, claro, de Nueva York, de Londres, de París, pero no tienen contacto con la población en México, están ajenos a la realidad nacional, no conocen la tierra caliente michoacana, que por cierto conoce muy bien Cocoa Calderón, que ahí tenemos unas grabaciones con la tuta de la familia michoacana, no las olvidemos, amigos, toda la relación que ha tenido el panismo ancestralmente con el narcotráfico, y por eso hoy en México existen estos niveles de violencia, de inseguridad, porque fueron las herencias de los gobiernos neoliberales que no van a regresar nunca más a México. Y eso sí lo puedo garantizar. Gracias, Ricardo. Adelante, Kenia. A ver, dinos si subes al metro con frecuencia. Solamente para clarificarle a Ricardo, déjame decirte, para a lo mejor no darte oportunidad de conocer mi historia. Yo fui al CCH Vallejo y hay muchas notas y muchas entrevistas en donde he relatado que me subí al metro Pantitlán. Yo también soy de Prepa 6 y de la Facultad de Derecho de la UNAM y soy maestro en la Facultad de Derecho. Eso no tiene nada que ver. Hoy se perdieron, siguen ustedes en un estado totalmente ajeno, Kenia, perdón. Me subí al metro Pantitlán durante muchos años y me bajé en la Central del Norte. No, hombre, todo el CCH. Después fui a la Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria. Me subí en el metro Pantitlán, transbordaba para llegar a CEU. Y hay muchísimas historias. Como millones de mexicanos lo hacemos diario. Exacto, seguimos utilizándolo. No nos hemos despegado de eso nosotros. Si acaso serás una entre cientos o entre miles. No, querida Kenia. Eso no sorprende a nadie. Están hablando como si fuera un bicho raro. A ver, por Ricardo, favor. deja que concluya Kenia, que pidió la palabra, por favor. Claro, sí. 6 millones de capitalinos se suben diario al metro. Por eso muchos van más a perder México. Por eso Morena no va a volver a ganar la Ciudad de México, porque no han tenido corazón con los capitalinos, porque han preferido tirar el dinero en bardas, en gallardetes, haciéndole propaganda a Claudia Sheinbaum a lo largo y ancho del país, en lugar de darle mantenimiento al metro. Por eso en 2024 van a perder la Ciudad de México. Lucrar con muertes, lucrar con el dolor, es parte de la característica clásica del neoliberalismo. Nosotros no solamente a López Obrador, hemos participado desde el origen de todo lo que ustedes han creado en perjuicio de los mexicanos. Han olvidado a los pueblos originarios, a los indígenas, gracias, a las clases Ricardo. vulnerables. Kenia, vamos con el otro tema porque tenemos acumulados algunos y tenemos poco tiempo. Vamos ahora con en materia económica. Es un tema importante que después de la seguridad es el tema que más les importa a los mexicanos, sobre todo pensando en estos niveles de inflación. Sí tenemos un peso fuerte y el turismo se ha ido recuperando después de la pandemia. Hay otros indicadores que no nos va tan mal, pero ¿realmente va a alcanzar para tener un crecimiento de 3.5% como mencionó el presidente el domingo pasado, Federico? Bueno, mira, la verdad es que en la economía, como en muchos otros rubros, hay una cosa es, digamos, la aspiración, lo que se prometió, la, digamos, promesa, y otra cosa es la realización. Si bien es cierto que a este gobierno le tocó el infortunio de una crisis mundial asociada a la pandemia y después una guerra que pues desestabilizó la economía global, también es cierto que muchas de las cifras a la baja del crecimiento anteceden a estos elementos. Creo que aquí el factor más delicado ha sido el vinculado con la inversión. Y la inversión tiene mucho que ver con las condiciones que se generan en términos de certeza de derecho. Y una parte que pues, debo destacar como singular de este gobierno es el exceso en la retórica y la imposibilidad del diálogo y del intercambio de ideas. En este mismo programa estamos viendo un buen ejemplo de ello, pero pues no es el caso de Ricardo y Kenia, dos personas inteligentes, sensatas, también apasionadas, y que explica el porqué de su vehemencia. No, estoy hablando también del presidente de la República, que en realidad, más que informar,
su despliegue es el de prédica moral. Y en términos de aceptación ha sido eficaz. Tan es así que ahí están las cifras de la evaluación que hacen de su persona. Pero en términos de lo que el país requiere, precisamente para crear las condiciones que permitan tener un crecimiento robusto, que a su vez tiene que ver con la confianza y, como decía, con la certeza de derechos, creo que en ese aspecto es donde estamos encontrando circunstancias sumamente complicadas para poder hacer realidad lo que el presidente se comprometió en su campaña como candidato y al inicio de su gestión. Las instituciones calificadores han dicho que podría crecer la economía de este país entre 2, incluso algunos han mencionado que 2.8, pero parecería que las cosas se van a complicar porque ayer el INEGI dijo que ha caído la inversión extranjera en 4.2% y que esa va a ser la tendencia. El presidente dijo que el próximo año también vamos a crecer el 3.5%, pero esto se ve verdaderamente complicado, Ricardo. Esto, como bien dice Federico, no solamente la pandemia que azotó a nuestro país, por supuesto la herencia maldita de los gobiernos neoliberales, el daño que causaron y el abandono que se creó en por lo menos 36 años del terrible periodo neoliberal, causaron todo ello, pero en este gobierno recordemos que se incrementó en casi un 90% el salario mínimo. También, además del salario mínimo, recordemos todos los apoyos económicos que se han dado a las mujeres solteras. Por ejemplo, más de 1 millón de mamás solteras tienen un apoyo como nunca antes en la historia. Se han otorgado apoyos a más de 450,000 productores con el programa Sembrando Vida. Se han dado más de 60,000 créditos a la palabra para todos los micronegocios que eventualmente han crecido en nuestro país. Las becas y las universidades que se han creado como nunca antes en la historia. Se ha fomentado el nivel medio superior y el superior en nuestro país. Y sin duda también la disminución del IVA en la zona fronteriza, que eso es importantísimo para los que conocemos, sí conocemos todo el país, no solamente las capitales y los lugares turísticos, como muchos del PAN refieren, que nada más hablan de las zonas turísticas de Acapulco, de Cancún, donde tienen sus departamentotes. No, nosotros sí conocemos las zonas más alejadas de nuestro país. Por supuesto, también las reformas al Infonavit para el otorgamiento de créditos que se entregan ahora de manera inmediata, la creación de más de 1.250.000 empleos de manera histórica que se han creado, por supuesto, también. Y claro, sin duda también, la pensión que se les ha otorgado de más de 3.850 pesos a más de 10 millones de adultos mayores. Vaya, te podría enumerar más de 100 acciones que ha realizado el gobierno de la República, que me consta se están realizando, conocemos 110 a los beneficiarios y que sin duda, hoy por hoy, no solamente lo convierte en uno de los mejores gobiernos de la historia de México, sino al presidente López Obrador como el gran estadista del siglo en México y en toda América Latina. Por eso es el segundo mandatario con ese reconocimiento después del presidente de la India, y eso no es una medición que haya hecho la Cuarta Transformación, ni que haya contado nuestro amigo Martí Batres. Esta es una medición internacional donde lo posiciona como el segundo mejor presidente del mundo. Si lo hubiera hecho Martí Batres, seguramente sería el primero del mundo, pero no, es el segundo mejor del mundo, y eso es un conteo internacional que hoy sin duda lo hace a este pueblo muy orgulloso, muy legítimo y muy honrado de tener un presidente López Obrador como lo tenemos. Y lo mismo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Porque los programas sociales parece que no han tenido éxito, porque de 2018 a 2020, tan solo esos años, hay 4 millones de mexicanos que han pasado a la fila de la pobreza. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Entonces, a pesar de tantos programas sociales y todo lo que nos menciona Ricardo. Adelante, Kenia, por favor. A ver, a mí me parece que hay que aclarar dos cosas. Primero, yo no sé si en Morena conocen la sierra, pero sí sé que conocen Houston. Está más que clarísimo. Segundo, efectivamente, como bien lo dice Federico, este gobierno no es el culpable de una pandemia, pero sí es culpable
de la pésima administración desde el gobierno, desde el poder, desde la administración pública, porque pudo haber generado mejores condiciones en medio de una pandemia para los mexicanos. Hay 3 elementos que a mí me preocupan muchísimo. Primero, el crimen organizado define los precios en los municipios de este país. Es terrible, pero el crimen organizado define cuánto cuesta el pollo, cuánto cuesta la carne, cuánto cuesta el huevo. Es algo inhumano para millones de mexicanas en este país. Segundo, estamos atravesando la crisis más grande que habíamos tenido en nuestro México desde hace 20 años. Una crisis que lleva, más del 9% y que evidentemente empobrece más a las familias mexicanas. Y tercero, y a mí me parece que es algo indispensable de discutir desde una visión objetiva, más allá de apasionamientos, y es justo la certeza legal. ¿Por qué no quieren invertir en México? Porque hoy no hay certeza legal. ¿Por qué termina el gobierno federal tomando decisiones por encima incluso de los propios jueces? ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Ha instruido a los jueces a no, a la policía a no obedecer a los jueces. Es algo inentendible en términos, por supuesto, de Estado de Derecho. Mientras más dañen a México en esta administración, en este gobierno, más pobreza estarán generando. Y por supuesto, Marisa, los programas sociales son una redistribución de la riqueza. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales, como diputada local, como constituyente, como diputada federal, ahora como senadora. Siempre he votado a favor porque no estamos hablando de la chequera de López Obrador o de la de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de los impuestos de los mexicanos. Yo, Kenia López Rabadán, siempre he votado a favor. Pero los programas no son suficientes. Es más, no son suficientes ni siquiera en términos electorales. Por eso en 2021 en la Ciudad de México, en donde hay un montón de programas sociales, la gente salió a votar, incluso con su programa en contra de Morena, porque saben que hay otras formas y hay mejores formas de hacer gobierno. Lo que está pasando en esta capital ya es inaceptable, incluso recibiendo programas sociales. ¿Algo breve que quisieras decir, Federico, para ir un corte? Bueno, lo que estamos viendo en materia económica es una situación donde no vamos a poder lograr la meta comprometida de crecimiento a lo largo del sexenio. Y aquí, en todo caso, lo que más debe preocupar es en qué condiciones se va a dar el relevo de administración o de gestión. ¿Por qué? Porque el país está registrando una fragilidad, una vulnerabilidad estructural derivado de decisiones que se han tomado a lo largo de estos años. Hay temas sumamente delicados, por ejemplo, el desencuentro con nuestros socios comerciales, las sanciones eventuales sobre este tema, pues pueden tener un impacto brutal sobre la economía y sobre lo que señalaba Kenia, la certeza de derechos para quienes invierten. Es un tema que no se puede soslayar y definitivamente el tema económico plantea un escenario sumamente complicado para el país. Muchas gracias, Federico. Vamos a un corte, es muy breve y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es A Fondo y hoy con el análisis de los 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos ahora con 2 temas que son verdaderamente interesantes y que le preocupan muchísimo a la sociedad, a los mexicanos. El tema de la seguridad. El presidente el domingo dijo que ha habido buenos resultados en el combate a la inseguridad, que han bajado los homicidios, el robo de vehículos, los secuestros. Pero lo que vemos en la realidad parecería que es otra cosa. 130,000 asesinatos en lo que va del sexenio. Los feminicidios no paran, 11 mujeres asesinadas todo el día, todos los días. Hay masacres, hay balaceras. ¿Cómo está funcionando o no esta estrategia contra la inseguridad? Vamos primero para que nos diga cómo están los números, cómo ve la población este combate a la inseguridad, Federico. Sí, cómo no. Bueno,
Lo que tenemos que reconocer es que la inseguridad hoy día es la preocupación mayor de la población y es uno de los rubros donde hay mayor insatisfacción respecto a lo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador. Y en esto tiene que ver con una idea, una suerte de estado de indefensión, un sentimiento de indefensión frente al crecimiento del crimen organizado. Y como tal, yo lo que advierto es que a pesar de esta prioridad que da el presidente en sus encuentros previo a la sesión pública con los medios de comunicación para atender el tema de la inseguridad, el hecho es que es el tema donde la población siente que el gobierno no ha cumplido en términos de expectativa, a pesar de que el Congreso ha apoyado incluso el constituyente permanente con la creación de la Guardia Nacional, incluso ahora con la ampliación del término con el cual el presidente puede disponer de las fuerzas regulares en materia de seguridad pública. Es decir, no se puede decir que ha habido un regateo ni de la sociedad ni del Congreso para que el gobierno pueda hacer frente al tema del crimen organizado. Estamos a 4 años de gobierno y las cifras que tenemos, sobre todo en materia de homicidios dolosos, revelan que estamos muy lejos de la expectativa que se presentó o que se construyó al inicio de la gestión del presidente López Obrador. De hecho, octubre fue el mes donde se ha presentado mayor número de homicidios dolosos. Pero a ver, Ricardo Peralta, ya nos decía Federico que la gente es lo que más le preocupa, la seguridad, o lo que más le angustia es la inseguridad que se vive en este país, y es donde está la calificación más baja en la gestión del presidente. ¿Cómo comprender, por un lado, que se está combatiendo la inseguridad, que han bajado los niveles de seguridad, y por el otro lado, la opinión de los mexicanos? Si son los mexicanos que son simpatizantes de Morena y los mexicanos que no son simpatizantes de Morena, porque en general a todos nos afecta este tema de la seguridad. Bueno, sin duda es un tema que nos ha agraviado a todos los mexicanos, no en estos últimos 4 años. Recordemos nada más un tema de un operativo que se hizo precisamente en el sexenio de Felipe Calderón, que fue el operativo que se organizó en los Estados Unidos, que fue el de Rápido y Furioso, donde entraron más de 250,000 armas de alto poder que se quedaron en este territorio nacional, permitido por Felipe Calderón y su gobierno panista, que causó tantas muertes y que ha causado tanta violencia en nuestro país. Y sin duda, toda esta estela de complicidades que se dieron en el pasado es lo que estamos cosechando hoy los mexicanos. Pero no hay que olvidar un tema muy importante, la creación de esos 160 cuarteles de la Guardia Nacional, donde no solamente tiene un blindaje constitucional, sino incluso ahora, hasta el 2028, continuarán también en actividades de seguridad pública, constitucionalmente acreditado y además legitimado desde la norma, los militares, los marinos y la Guardia Nacional, para seguir apoyando a las entidades federativas, sino también hablemos de las más de 20,000 cuentas que se han asegurado por parte de la UIF, precisamente relacionados con temas de esta naturaleza. Y sin duda también el incremento de los delitos que se han integrado en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, donde sin duda también los aseguramientos de personas por portación de armas, donde también los delitos de corrupción, donde también el lavado de dinero, los delitos fiscales que ahora tienen ahí un recoveco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El catálogo prácticamente se duplicó, el catálogo de delitos como delitos de prisión preventiva oficiosa. Y los que hemos estado en temas de seguridad, de procuración de justicia y por supuesto en el tema legislativo y en el gobierno también,
sabemos muy claramente que si no se tiene un marco jurídico para implementarlo desde el punto de vista operativo y la capacitación de todos los eslabones del sistema de justicia penal, es muy complicado llevarlo a cabo. Hoy, con ese marco jurídico que se tiene, la infraestructura a través de la Guardia Nacional y sin duda la capacitación que tendrá que ser permanente para todos estos operadores del sistema de justicia penal en nuestro país, son los que eventualmente traerán esos resultados. ¿Cómo apalear a la inseguridad de nuestro país si vivimos 36 años inundados en la peor corrupción, en la época de oro de la corrupción de nuestro país, donde todos los servidores públicos de primer nivel, y vuelvo a insistir, uno de los elementos más importantes y evidentes es el monumento a la corrupción que tenemos aquí en la Ciudad de México en Reforma, que no sirve absolutamente para nada y que hizo Felipe Calderón gastando miles de millones de pesos, y otro monumento fantástico y vivo lo tenemos procesado en los Estados Unidos. Esos son los motivantes de lo que hoy vivimos en nuestro país. Esa colusión que se dio con las autoridades federales en los gobiernos de Felipe Calderón, con el inútil de Vicente Fox, es lo que estamos cosechando hoy los mexicanos. Sin duda hay mucho por hacer. Los mexicanos patriotas, los que queremos este país, los que estamos propiciando que exista esta gran fraternidad desde el humanismo mexicano que propone el presidente López Obrador, lo creemos y queremos también que continúe esa transformación después del 2024, no solamente en todo el país, primordialmente aquí en la Ciudad de México, que seguirá siendo bastión de la izquierda mexicana comprometida con las mejores causas de México. Gracias, Ricardo. Adelante, Kenia. ¿Ha fracasado esta estrategia de seguridad o cómo es tu balance en esta materia? Sin lugar a dudas, evidentemente, levantes una encuesta en donde la levantes en cualquiera de los más de 2.400 municipios de este país, los mexicanos hoy reclaman una cosa, todos los mexicanos reclaman una cosa, y es la inseguridad brutal que se está viviendo en México. ¿Por qué? Primero que nada, porque la política de abrazos no balazos está costando vida a los mexicanos. Esta política de abrazar a los delincuentes en lugar de detenerlos, llevar un proceso justo, pero un proceso, y por supuesto meterlos a la cárcel para que dejen de estar dañando a México, pues es algo que el presidente de la República no quiere hacer. Lo que él quiere hacer es simple y sencillamente abrazarlos, bajar, saludarlos de mano, tomarse en fin, con ellos, porque claramente le están dando poder. Ganón se pregunta, ¿por qué el gobierno tolera tanta delincuencia? ¿Por qué en los municipios, en los estados, hay tanta inseguridad brutal? ¿Por qué hay una venta de drogas? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué esa ominosa, esa violencia en contra de los mexicanos y el gobierno no hace nada? Pues la respuesta es muy clara, muy lastimosa, por cierto, porque le está dando poder a López Obrador la delincuencia. Segundo, le recortaron el dinero a los gobernadores y a los alcaldes. O sea, lo que hace el gobierno federal es que le quita dinero a las 32 entidades federativas y a los municipios y se lo queda concentrado y no genera policía para que puedan darle seguridad a los mexicanos. Hoy es dificilísimo tener la posibilidad de tener un policía cercano, un policía de proximidad a tu casa, porque los alcaldes y los gobernadores no tienen dinero. Tercero, a mí más, yo diría que es el más preocupante de todos. El problema de este gobierno es que no reconoce la realidad. Cuando se sube a un templete el señor, ¿no?, a decirle a todos sus allegados, lo quieran o hayan sido obligados a ir a la marcha de este fin de semana, porque por cierto, muchísimos fueron obligados, y ahí están los testimonios claros, y ahí están los camiones brutales, y ahí está el reparto de tortas, que tiene que ver, por cierto, con lucrar con la necesidad de los seres humanos, y eso me parece totalmente inhumano. Cuando él dice que ha bajado la inseguridad, está mintiéndole. No solamente a quien en teoría lo quieren, está mintiéndole a todo el pueblo de México. Y si el presidente, que es el primer mandatario de este país, no reconoce la realidad, pues entonces, ¿cómo va a poder corregirla? Si está inmerso en un palacio, si vive en una mentira. Uno de los datos más lastimosos, además, por supuesto, de las muertes de mujeres y de los asesinatos, son los desaparecidos. 1 de cada 3 desaparecidos en este país ha sido desaparecido en el gobierno de López Obrador. 1 de cada 3 y solamente llevan 4 años. Es brutal lo que está pasando. El problema es que, claro, el señor vive en un palacio, alejado de la realidad, reitero, alejado del metro de la Ciudad de México, y por supuesto no sabe lo que está pasando en Michoacán o en Guerrero. ¿Quién fija el precio? Kenia.
de las cosas en el mercado, gracias, concluyo, es la delincuencia, algo terrible. Gracias, te interrumpo porque debemos pasar al último tema, que es justamente salud. El presidente dijo el domingo, y como lo ha dicho en muchas ocasiones, prácticamente en todas las mañaneras, que la salud es un derecho de todos los mexicanos. La pregunta es si esto realmente es cierto. Con la desaparición del Seguro Popular, millones de mexicanos, por cierto, los más necesitados, los más pobres, se han quedado sin atención médica, sin medicamentos, los enfermos de cáncer sin su tratamiento oncológico, los hospitales están sin insumos, sin especialistas. En fin, cada vez hay más quejas de personas que si quieren hacer una cita con un especialista se la dan 8 o 9 meses después. ¿Cómo ven ustedes este tema? Y empezamos otra vez contigo, Federico, para que nos digas cómo están las cifras en este tema de salud. Bueno, nuevamente es uno de los temas donde la población siente que el gobierno les debe mucho. Y debo decir, los gobiernos, aunque hay una tendencia en esta administración hacia la centralización de los recursos y de las soluciones, el hecho es que sí hay un deterioro de la red de protección social y con ello, digamos, las asignaciones directas que recibe la población no compensa el deterioro de las instituciones públicas de salud. Ha habido iniciativas, pero estas no han tenido los resultados que hagan que la población, al momento de un estudio, de una investigación, donde uno pregunta cuál es la realidad del país en materia de salud, la mayoría de la población se muestra insatisfecha. Y aquí lo que también tendría que... hay una serie de temas muy particulares, muy concretos. Por ejemplo, la gestión de la pandemia. Y la gestión de la pandemia registra datos sumamente preocupantes. Podemos, a nivel del discurso oficial, hacer un planteamiento exitoso por la vacunación, por algunas otras cosas, pero lo cierto es que las cifras de decesos en la pandemia y sobre todo de decesos del personal médico dejan muy mal parado al gobierno. Y el otro tema tiene que ver con el abasto de medicinas. Hay una herida en la población que están viendo una promesa incumplida. Si bien es cierto, había un esquema que había que revisar en cuanto a la compra de medicinas irregulares o procedimientos corruptos, lo que se quisiera, creo que había una necesidad de la revisión del tema. Lo cierto es que las soluciones o las respuestas no fueron las mejores. De hecho, hay la percepción de que estamos peor de lo que era la situación al inicio del gobierno en materia de abasto de medicinas. Una promesa incumplida, Ricardo, como dice Federico. Una opinión que yo respeto de Federico, sin duda, no comparto. Gracias. Porque, con gusto, Federico. Fíjate que en este caso en particular, y yo lo vi de muy de cerca, precisamente al inicio de este gobierno, durante los prácticamente 2 años y medio que participé en el gobierno federal, tuve contacto con un tema muy delicado, sin duda, muy sensible, que tiene que ver con la distribución de medicamentos oncológicos a los niños que padecen cáncer. Sin duda, es el tema que han tratado de lucrar la oposición con este dolor precisamente de este tipo de pacientes. Los que somos padres de familia, los que tenemos, yo en mi caso tengo 5 hijos menores de edad, yo evidentemente vivo lo que muchos padres de familia vivimos en virtud de lo que sucede cuando algunos de nuestros hijos se enferman, y más en una condición de esta naturaleza, y todo tiene que ver con un tema sin duda de corrupción. Cuando se concentraban en algunos distribuidores de la industria farmacéutica la distribución y la compra, como sucedió no solamente en el sexenio pasado, sino con el sexenio de Felipe Calderón primordialmente, cuando más se dieron esos contratos donde se vieron beneficiados
varios servidores públicos, donde Felipe Calderón también inauguraron fachadas de hospitales. Te quiero decir, por ejemplo, que en este periodo se han reinaugurado y se han hecho con personal médico, con medicamentos, con equipamiento, más de 134 hospitales en todo lo largo y ancho de nuestro país. Todo, incluso el apoyo internacional, con profesionistas especializados, con especialistas médicos en distintas especialidades, valga la redundancia, como nunca antes. ¿Por qué? Porque no se propició que se pudieran preparar los médicos generales con distintas especialidades y hay una escasez de profesionistas. Y evidentemente eso también es parte de la herencia que no se planificó en el pasado y por el contrario se priorizó la atención médica privada. Todo ello ha venido en detrimento sin duda también de los servicios que hoy se pueden otorgar, pero se han venido mejorando como nunca antes en la historia. La creación, por ejemplo, del INSABI, la creación de los nuevos sistemas de distribución de los medicamentos a nivel nacional. En fin, lo que te puedo decir es que no solamente no estoy de acuerdo, sino por el contrario, hoy como nunca se ha atendido a la gente más vulnerable del país que no tenía acceso a una clínica por falta de un camino. Gracias, Ricardo. Adelante, Kenia, tenemos poco tiempo. Rapidísimo nada más. Qué triste que este gobierno haya utilizado las vacunas para tratar de generar rentabilidad política. Eso es de verdad de las cosas más inhumanas que van a quedar para la historia de este país. Mucha gente pudo haber salvado la vida si hubiera tenido una vacuna. Hoy lo vivimos. Hoy estamos vacunados, la mayoría estamos vacunados y ya no hay una afectación tan brutal. Muchos mexicanos pudieron hoy estar viendo este programa, estar viviendo las próximas Navidades en México. Porque ¿saben cuál es el problema? Que lo que hicieron es agandallarse y controlar las vacunas. Nada más una cosa, Ricardo, Felipe Calderón tomó protesta hace 16 años. Ya déjenlo ir. Pónganse a cambiar de verdad por el bien de México. Ya dejen de pensar en un gobierno que es su santo. Y ahí tienen a su esposa y a todos sus líderes del pasado. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Escojan sus amistades. Los problemas, pues evidentemente no vamos a poder mejorar como país, y te lo digo como mexicana. Y a las amistades se les escogen a sus líderes, qué bárbaros, son de vergüenza. Ricardo Anaya huyendo, Cabeza de Vaca huyendo, Guanajuato incendiado, Fox que ya no da una en las neuronas, no hombre, son una vergüenza. Está terminando Kenia López, por favor, Ricardo Peralta. De verdad, te lo digo de verdad como mexicana, como chilanga. Necesitamos un mejor gobierno. Esta administración ha sido la pero quinta, nunca el PAN de nuevo. Peor. Es que no dejas hablar. Esta administración ha sido la quinta en el planeta, en todo el mundo, la quinta peor en términos de la pandemia. Eso necesita reconocerse como un error. A ver, no lo digo yo, lo dice la Johns Hopkins, por Dios. El problema es que no reconocen el problema y no vamos a poderlo corregir y poder construir un mejor México, porque están obsesionados con lastimar al INE, con destruir la democracia y con quedarse en el poder, aún en contra, incluso de la voluntad. No, a ver, el problema... Muchas gracias. Esta musiquita significa que nos vamos a un corte, Kenia López. Muchas gracias, vamos a un corte rapidísimo. Gracias. Ya estamos de vuelta, pero prácticamente para despedir ya no nos dio tiempo de las conclusiones, pero pues estuvo muy bien el programa. Muchas gracias a los tres, a Kenia López Rabadán, a Federico Berrueto y a Ricardo Peralta por haber estado con nosotros en este programa a fondo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Un placer, Kenia, Ricardo, Maritza. Saludos, Federico. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Y no se vaya porque ahora se queda con la grata compañía de mi querido amigo y compañero Leonardo Ferrera en las noticias y pues hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias Marisa. Bueno, pues vamos a tener un noticiero pues muy interesante. Este gobierno presume que ha sido el gobierno de la honestidad, donde se ha vencido la corrupción. Pero si nos vamos de la estafa maestra en el sexenio de Peña Nieto a este gobierno con Segalmex, donde nadie sabe dónde quedaron más de 12,000 millones de pesos, pues dónde está la honestidad. De esto y más vamos a hablar en un momento.
Te escuchamos con atención, Leo. Muchas gracias, gracias. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros vamos a